Señoras y señores, bienvenidos nuevamente a otro jangueo de los viernes. Hoy nuevamente estoy con Irving Pagán, como les expliqué la semana pasada. Vamos a estar haciendo una serie bajo el tema Entendamos lo que somos. Esperamos que haya sido de bendición el primer episodio. Yo por mi parte he recibido llamadas, he recibido muchos voice por Instagram, por Facebook, me escribieron por WhatsApp, argumentando el tema. De verdad que estuvo muy bueno, a mí me gustó mucho. Sí. Yo personalmente lo he escuchado 2 veces completo y quedó súper brutal. Sí, mano, de verdad que a mí me gustó mucho. Yo lo escuché un par de veces, brother, y yo a mí no me gusta escucharme en lo personal. Y lo puse esta semana meditando en eso varias veces. Yo dije, wow, de verdad que quedó más interesante de lo que pensaba. El feedback ha sido bueno. Gente me preguntó y me quisieron cuestionar. Ellos me dicen, está bien que ustedes dicen lo de la religión y que todo el mundo está honrando títulos y esto y lo otro, pero ¿cuál es su toma en las figuras públicas que se convierten? Díganse los Daddy Yankee, voy a decir los nombres y todo porque eso es lo que así que me están preguntando a mí. Los Larry Over, Daddy Yankee, el Delgado en su momento, Farruko, que quieren predicar, o sea, que los ponen a predicar de nada que se convierten. Y entonces pues dijeron, eso no es lo mismo que ustedes están hablando. Yo quiero que la gente sepa y la gente que te preguntaron eso porque me lo habías comentado y son inquietudes reales. Y es verdad, quien te preguntó eso o las personas que han indagado acerca de eso tienen una interrogante que es muy real y es muy cierta en el sentido de que volvemos a lo que estábamos en el podcast pasado, honrando títulos más que nada. Ahora bien, no quiere decir que todo el que tenga un título no esté ejerciéndolo con honradez. Hay pastores, hay apóstoles, hay maestros, profetas, hay evangelistas. Hay gente que no tienen un título en per se y lo que están haciendo para Dios lo están llevando con honra, lo están llevando con honor. Que no todos, ¿saben? No podemos generalizar porque el deseo de nosotros no es sembrar un odio hacia la iglesia, ¿me entiendes? El deseo de nosotros es llevar una realidad de cosas que están pasando, ¿me entiendes? Cuando se llama más la esencia que al ser humano. Esto de los cantantes a mí me llama la atención porque, por ejemplo, en el caso de Yankee es un hombre que a mí me consta que hace un tiempo ya él había dado el paso. Lo que pasa es que esta gente, pues obviamente tienen unos contratos, tienen una trayectoria que tienen que cumplir primero y antes de ellos decir, bueno, ya este es mi último concierto secular, ellos tienen que cumplir con ciertas cosas para más adelante seguir. Yankee viene de una familia donde su hermano es ministro, por ejemplo, él se nota en su léxico que es un hombre que está preparado para hablar, sabe hablarle a la gente, pero sobre todas las cosas yo creo que esos crecimientos ¿cómo te digo? Ese desenvolvimiento ministerial, quien lo da es Dios. Ahora bien, están los 2 extremos. El extremo que es preocupante son los cantantes, específicamente mucho del área urbana, porque eso es lo que está ahora dando duro, ¿verdad? Ahora y que eso es lo que la gente le presta más atención. Sí, y lo preocupante es que llega un cantante y tú tienes un muchacho que lleva tiempo tratando de grabar con alguien que tiene nombre y se la ponen bien difícil, pero si llega un cantante secular, lo que yo he podido notar es que no tiene que pasar ese mismo proceso. Obviamente esto pasa cuando ya tenemos un negocio envuelto. Y obviamente pues sabemos que el nombre de juntar un cantante con otro pues va a producir un auge, va a producir unos views, va a producir unos streamings y hay que ser honesto. Ahora bien, a mí me consta que quien sabe eso es la persona que, por ejemplo, yo veo un Larry Over y a mí me da pena porque yo sé por lo que habla, por lo que predica, por lo que expresa que todavía es un niño en la fe. Y no me da pena con el hombre porque Dios va a hacer con él lo que va a hacer, ¿sabes? Todos fuimos niños en la fe en un momento y yo prediqué cosas parecidas al principio y el pensamiento va evolucionando. Lo que es peligroso es soltarles autoridad. La Biblia te dice, no impongas las manos con ligereza. ¿Qué quiere decir? No entregues autoridad rápido. Piensa sobre quién y a quién le delegas autoridad. Y cuando tú tienes un niño en la fe, la Biblia te dice que no sea un neófito, o sea, un niño en la fe.
Porque los niños en la fe, Dios los usa y ¿qué hacen? Se exaltan y dentro de sus errores teológicos piensan que están bien. Como también podemos encontrar un sinnúmero de personas que son viejos en la fe y tienen esa misma línea de pensamiento. Que tú dices, wow, no puedo entender cómo lleva 20 años en el evangelio y todavía anda criticando la falda y los pantalones. Y le llama a eso sana doctrina y le llama a eso santidad. Obviamente todo eso está dentro del círculo que te rodea. La gente que te rodea, la gente que te enseña, la gente que te imparte, son los que van a poner, tú eres víctima de la gente que te enseña. ¿Eres víctima o eres una persona que eres apremiada por aquellos que te enseñan? Entonces, cuando yo veo a estos muchachos que eran famosos en la calle y por querer ganar almas, los traemos y le entregamos un micrófono para que prediquen, y lo que hacemos es que el proceso de crecimiento y de desarrollo que una persona se tiene que dar, no se lo damos, entonces los culpables no son ellos, son los que están detrás de ellos, que lo están viendo como una ganancia. ¿Ve? Volvemos a lo mismo. Si tú eres un cantante secular que no ha sido procesado, para esto hay que procesarse, papá. ¿Me entiendes? No ha sido procesado, estás comenzando en los caminos, lo mejor y lo correcto es que yo te deje quieto. Porque te es necesario estar quieto para que crezcas, para que mengue la carne, para que mengue el ego de la calle. Y si Dios quiere levantarte otra vez en la música, Dios lo va a hacer y yo voy a ser herramienta porque ya yo estoy a este lado. Pero me es necesario dejarte crecer. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo valorizo el nombre y no al individuo, traigo el nombre a la gente, pero cuando el individuo cae a causa de su inmadurez espiritual, que le pasa a todo el mundo. ¿Me entiendes? Aquí todos los que están, que tienen nombre, que usted los ve, que Dios los usa poderosamente, han tenido y tienen sus batallas. Pero cuando yo tomo un niño en la fe y lo pongo antes de tiempo a hacer algo, yo lo que estoy es causando que ese niño en la fe caiga y todos los que le siguen. ¿Me entiendes? Porque si tú eres un cantante secular y cruzaste y te mantienes de la música, perfecto. Farruko lo ha hecho poderosamente y Farruko tiene gente como Nel Díaz, como Carlos Irizarry, que es pastor en Miami de la teología de la calle, que están junto a él colaborando. Y es un hombre que ha dado fruto y que está haciendo una excelencia tremenda. ¿Me entiendes? Y se nota que lo van llevando a un paso. ¿Ves? Dentro de su camino de vida, dentro de su espiritualidad. Tenemos un Héctor Delgado que no cree, ante Héctor el Father, que no cree en la música cristiana o en la música que se pueda llevar el mensaje de Cristo a través de la música urbana, pero no podemos negar el efecto que el ministerio de Héctor está teniendo. Héctor es un hombre que aunque no está de acuerdo con que la música urbana se use en el ámbito cristiano, es un hombre que está dando fruto y es amigo de los cantantes seculares. Y les aconseja y les llama y ellos lo llaman. Y la conversión de Héctor, señores, el que dude de que ese hombre carga el Espíritu Santo, tiene un problema. Entonces, el problema no es tanto lo que yo pueda pensar, porque yo puedo ser un cantante secular, venir a Cristo y Cristo me dice, no quiero usarte más ahí. Tengo una nueva asignación para ti. Y yo tengo que tener el discernimiento, la sensibilidad para poder ajustarme a una nueva vida que Dios me llama. Como también Dios puede decirme, te voy a usar con poder y con gloria. Ahora bien, es necesario hacerle una pausa para crecer. Señores, cuando veamos un cantante de la calle que viene al evangelio, dejémoslo crecer. ¿Cómo es que esta persona llega al evangelio y en 2 meses tiene 4 featuring con los cantantes más pegados cristianos? Mala mía, pero es la realidad. No lo están dejando crecer porque aman más el movimiento que al individuo. Y seguimos sufriendo pérdidas a causa de eso. Pero cuando yo entiendo, yo conozco muchos cantantes seculares al igual que cristianos. Y nunca estoy con ellos sacándome selfie para ponerlo en Instagram. Nunca. Porque valorizo, para mí es más importante la amistad que yo tenga contigo que lo que yo te pueda sacar a ti. Entonces, cuando nosotros no dejamos que el individuo crezca, ponemos a personas antes de tiempo en lugares que no deberían de estar. Al igual que esto pasa en la música, al igual que hay pastores que están en púlpitos antes de tiempo que no deberías de estar. Al igual que hay algunos que se han autonombrado apóstoles que no eres apóstol. ¿Me entiendes? Hay algunos que se han nombrado profetas que no eres profeta. Porque decir una palabra genérica de que yo he visto tu dolor, tus lágrimas y Dios ha visto y Dios te va a levantar y te esperan grandes empresas, eso no es profecía, Señor.
Eso es no saber identificar la voz de Dios. Y eso es abusar del débil en la fe. Mala mía, pero me preguntaron. Eso es para que ustedes vean. Eso es para que tú veas que cuando las personas me escribieron, mi contestación fue bien básica. Yo dije, primero que nada, no sabemos cuánto tiempo llevan fuera del ojo público convertido. Claro. Primero que nada, no sabemos eso. Segundo, una persona como Don Omar, una persona como Daddy Yankee, siempre llevaron un mensaje positivo, aunque su letra... Yankee fue uno de los primeros que nosotros grabamos en Génesis en el 1996. Génesis, que fue producido, quien lo produjo fue Jorge Hernández, que le decían DJ Perfect, hoy es pastor hoy en día, y DJ Dicky. DJ Dicky colaboró, pero el disco no era de Dicky, era de DJ Perfect. Y ahí participó Daddy Yankee, Don Omar, participé yo, participó Divino, y participaron Baby Ranks. Todos ellos eran creyentes, yo no era creyente. Estos muchachos empezaron en el evangelio, conocían. Yankee es un hombre que conoce el evangelio. Y se ve, mano, la cara no miente. Claro. Cuando tú ves cómo ese hombre está viviendo. Y que también cuando tú ves las prédicas que él ha ido tirando, él lo que está hablando es de lo que él vivió. Exactamente. Él está hablando de su testimonio, él está hablando de cómo Dios lo ha procesado, cómo Dios lo ha llevado. No ha sido de la noche a la mañana, él no te está diciendo, yo me convertí martes y el jueves, ya yo me sentía... Héctor Delgado dice que quien sembró la semilla del evangelio en él fue Yankee. ¿Me entiendes? Entonces, hay cosas que, mano, lo que a mí me duele más que nada es cuando veo lo que te dije, se usan cantantes y rápido estamos haciendo featuring con ellos. En vez de darle un espacio para crecer, si tú lo amas, mano, déjalo crecer de corazón. Pero también me duele ver cantantes como ha sido este muchacho, Larry Over, que se levantan y no hay misericordia en su boca. No hay gracia. Todavía muchas palabras que se tiene que desenvolver dentro de lo que está pensando. Yo lo escuché hace poco que hablaba de la ropa de la ropa que Dios le dijo que se sacara. Y entonces no hay ropa cristiana, señores. No hay. Probablemente la ropa y la corbata que tú tienes fue hecha por un homosexual y tú estás predicando con ella, tú no lo sabes. ¿Me entiendes? No hay música cristiana y música secular. Hay música y cristianos que la hacen. ¿Me entiendes? Entonces este es el problema que nosotros tenemos cuando nos interesa el individuo. Cuando no nos interesa el individuo, sino lo que el individuo le podemos sacar. Y esto aplica a legalistas como a liberales. Tú eres fulano, contigo yo jalo multitudes. Entonces no me importa dónde estés espiritualmente, quién te está mentoreando, quién está enseñándote el evangelio. Yo lo que quiero es usarte. Y ese es el peligro que estamos viendo, porque después pasa el tiempo y ellos van y se graban un temita romántico, que en mi opinión no es pecado, y ya la misma muchedumbre que decía gloria a Dios por el cambio, Hosana, hijo de David, le van a caer a pedra. Y esto es lo que frustra a muchos cantantes creyentes. Juan Luis Guerra es un hombre de Dios, y Juan Luis Guerra canta música cristiana. Música cristiana y música romántica. Este hombre, Ricardo Montaner. Hay un sinnúmero de personas dentro del ambiente secular que no han cambiado sus letras porque Dios los tiene ahí. ¿Ves? Pero lo que más duele es cuando vemos a alguien inflado de ego condenando a la gente desde un púlpito. Todo tiene su tiempo. Y usted me podrá decir, así era Isaías, Jeremías, Zacarías, etcétera, etcétera. Después de Cristo es otra cosa, caballero. Si usted es un profeta y no se parece a Jesús, usted tiene un problema. Ya ustedes saben, mi gente. Espero que hayan podido entender y hayan podido apreciar la contestación, porque te juro que fueron más de 4 personas que me vinieron con eso. Sí, a mí me han preguntado lo mismo. Mano, y son cosas que a mí a veces me preocupan, pero digo, Dios hará lo que tiene que hacer con estos muchachos. Pero yo se lo he dicho a cantantes de los que están arriba en el top, con los que tengo amistad, le he dicho, eso me preocupa. Hay que entender lo que somos. Para Dios somos más que lo que hacemos. Y eso es lo que hay que cuidar. ¿Entiendes? Y yo creo que si nos mantenemos en esa perspectiva, pues hermano, oramos por un Yankee que se levante a predicar, porque aquí en la larga quien está ganando es Cristo, pero que a la misma vez tengamos cuidado de cuidarlo.
Hay que cuidar a Yankee, brother. Hay que cuidar a Farruko. Hay que cuidar a Larry Over. ¿De qué hay que cuidarlo? Mano, hay que enseñarles el evangelio. Hay que seguir guiándolos de la mano para que el propósito de Dios se siga manifestando en su vida. Eso es todo. Y yo recuerdo, estaba escuchando una prédica el otro día y el predicador decía que cuando uno no sabe amar, uno hiere pensando que está amando. Yes. So, dice, yo te corrijo porque yo te amo, pero de la manera que corregiste, heriste a esa persona. Ese es el problema del que se va de una iglesia y abre otra herido. Porque se va criticando a aquel que lo hirió y cuando viene a ver, él es un clon. Él tiene el mismo estilo de liderato. Esto pasa, esto yo lo he visto. Tiene el mismo estilo de liderato. Criticaste a un lugar donde saliste, sin embargo, abriste una réplica con otro nombre porque no sanaste. Y eso es un problema, brother. Y que no habías visto más ninguna otra fórmula. O sea, cuando tú dijiste, yo puedo hacer lo mismo que tú, pero mejor, porque ya yo te veo a ti haciéndolo, pero tú no tienes ninguna otra referencia. Exactamente. Y perdona que te pisa así la conversación. A mí me duele, brother, la escasez de restauración que hay, pero de restauración de verdad. De creyentes que crean que la gente puede cambiar. Es como que si la misericordia es para cuando tú vienes a Cristo, pero líbrete Dios de tú caer siendo ministro. No hay perdón para ti. Y eso es triste, hermano. Eso es triste. Yo, cuando estábamos hablando, que yo te dije, ok, vamos a hablar de nuestro tema entendiendo lo que somos. Entendamos lo que somos. Tú me mencionaste que uno de los puntos que íbamos a tocar hoy se decía la invitación a la vida de Dios. La invitación a la vida de Dios. Eso es así. Dios. No. Lo que quiero es llevar los puntos porque quiero marcarlo para que la gente que esté en la casa, yo le dije, coge una libreta. Yes. Y tú toma tus notas, escríbelo en el mismo teléfono, pero el primer punto se llama la invitación a la vida de Dios. Sí, señor. Yo creo que como nosotros estudiamos la semana pasada, brother, tú puedes entender quién es el humano para Dios aún desde el Génesis. Te das cuenta que el humano, Dios lo creó con tantos detalles. Dios crea la naturaleza, pone al hombre en un huerto. Y todo, la Biblia dice que Dios vio que todo era bueno. Todo árbol que da buen fruto, toda bestia del campo, toda la creación de Dios puso al hombre, pero con el hombre se dedica. Por eso la carta a los Hebreos dice, ¿qué es el hombre? Hace un recuerdo. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? Refiriéndose al antiguo pacto, vuelve y lo trae otra vez. ¿Qué es el hombre para que de él tengas memoria? O sea, queda el escritor sorprendido ante, wow, tú te detallaste con el hombre. Ahora bien, cuando el hombre lo pierde todo a través de una decisión que Adán toma, fíjate que a quien engaña a la serpiente es a Eva. Pero la Biblia dice que por el pecado de un hombre, por la caída del hombre, entró el pecado al mundo. Entonces, ¿por qué razón le dice un hombre y no dice una mujer? Porque al hombre se le había dado la autoridad para que fuese un buen sacerdote, para que fuese, y esto es algo que nosotros tenemos que entender, porque si entendemos lo que somos, hombre, a mí me da lástima como en los servicios de oración, la iglesia está llena de mujeres. No hay hombres que oran, no les gusta orar. Se supone que el hombre es el que enseña a los hijos a orar. Se supone que el hombre es el que lleva a su amada de la mano y le dice, busquemos a Dios juntos. Eso es sacerdocio. Entonces, cuando la mujer es seducida y la mujer va a donde Adán y le dice, no, me dijeron que este fruto... Adán tenía la autoridad para decir, no, espérate, podemos cambiar el panorama. Se nos instruyó a que no participásemos de eso. Pero como fue seducido por ella, obviamente cae el hombre y ahora el hombre, con todo el esplendor que Dios lo había creado, es destituido de una gloria y unos beneficios que esa gloria tenía con ellos. Ahora el hombre, todo es limitado para el hombre. Ahora entra enfermedad, ahora entra malicia, ahora entra envidia, ahora entra todo lo que daña ahora a la sociedad y todo lo que daña al ser humano entra a causa de una caída. ¿Por qué? Porque fue quitado el respaldo divino a causa de una desobediencia.
Entonces, el hombre, Dios se levanta una nación, un pueblo, Israel, y a ese pueblo le da no 10 mandamientos, le da más de 613 mandamientos y estatutos para que ellos entendieran que les es imposible, para que les es imposible llegar a la altura de la santidad de Dios. Entonces, cuando se da esa revelación de esos mandamientos, ahora el hombre tiene paz con Dios como a través de unos ritos. Este es mi pecado, yo sacrifico, hago un sacrificio y a través de este sacrificio obtengo paz para con Dios en esta área. Viendo que todo eso le era incapaz, la Biblia dice, aún el sumo sacerdote, que era este personaje que se presentaba una vez al año delante de Dios y presentaba los pecados, aún ni a él el sacrificio de los corderos, de los animales que lo podían hacer puro. Pero entonces entra en escena Jesús. Cuando Jesús entra, fíjate que se le llama el Emanuel, el Dios con nosotros. Hay un entendimiento ahora de una gloria que se dejó en pausa a causa de una desobediencia. Ahora Dios no está en una atmósfera limitada a los hombres, sino que viene a ser parte de esos hombres. El Emanuel, el Dios con nosotros, ahora está anunciando que no está anunciando una religión. Señor, aunque usted se ofenda, Dios no es cristiano. Jesús no fundó la iglesia pentecostal. No fundó la iglesia católica, aunque usted no lo crea. No fundó la iglesia luterana ni evangélica. Jesús vino a hablar de un padre y de un reino. Y cuando hablaba de ese padre y ese reino, cosas sucedían. ¿Por qué? Porque la naturaleza del cielo invadía la tierra en ese momento. Y les enseñaba a los hombres, para esto es que ustedes nacieron. Lo que pasa es que hay un sistema que no les ha dado a ustedes el entendimiento de lo que Dios quisiera hacer. Por eso es que Jesús entraba con diversas personas y esas personas, estando muertas en pecado, se sentían cómodas delante de él. Porque había una atmósfera, una dimensión distinta que había invadido ese sector. Y Jesús iba al individuo. Le decían, esta mujer hizo esto, este hombre hizo lo otro, pero Jesús iba directo al individuo. Y cuando iba directo al individuo, ¿qué hacía? Sanaba al individuo. Porque cuando tú vas directo, fíjate, es que es maravilloso. Porque cuando tú vas directo al individuo, entonces tocas una sociedad completa. Por eso es que Jesús fue intencional en lo que hacía. Entonces, la invitación a la vida de Dios viene a través de que Jesús se hizo partícipe de una humanidad para que nosotros pudiéramos tener el acceso a todo lo que se perdió en el huerto. Eso es lo especial que nosotros somos, lo maravilloso que nosotros somos para Dios. ¿Me entiendes? Los animales no necesitan redención. ¿Me entiendes? Pero nosotros necesitamos redención, pero lo más lindo de todo esto es que la redención está disponible a una mayor vida, a un mayor estilo de vida que nosotros podemos accesar a través de ¿qué? A través de decir, ¿sabes qué? Jesús, no religión, ven a mí. Y eso es sencillo. ¿Me entiendes? Ya esto rompe toda institución que hay de religión organizada. Y ese es lo que Jesús manifestaba, que era el reino de Dios. Y pregunta que te hago. Porque obviamente cuando hacemos la invitación a la vida de Dios, se conlleva una acción. Sí, señor. Entonces, cada acción tiene una consecuencia. Tiene una consecuencia. Y entonces establecimos que la consecuencia es la reacción inmediata de una acción. O sea, la repercusión inmediata de una reacción. Podemos definir consecuencia como los resultados de una conducta. Los resultados de una conducta. ¿Me entiendes? Nosotros, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras, vas a cosechar. Hay una vida antigua y hay una nueva vida. Cada cosa que nosotros hacemos va a tener una consecuencia. Lo que pasa es que nosotros, los humanos, somos expertos en, ¿cómo es que se dice? En demonizar palabras que verdaderamente no necesariamente tienen que tener un resultado negativo. Me explico. Cada decisión que tú y yo tomamos es una consecuencia. Como cada decisión que nosotros tomamos lleva una consecuencia, esa consecuencia tiene dos partes. ¿Es negativa o es positiva? Cuando yo soy invitado
a la vida de Dios y yo digo que si Jesús, tú vienes a mí, la consecuencia que voy a tener es que ahora como consecuencia el desatamiento de eso que yo acabo de decir, de esa decisión que yo tomé, va a producir en mí que haya una relación, una común unión, que ahí viene la palabra comunión, una común unión con el Creador. Entonces, cuando hay una unión en común entre Dios y yo, Dios comienza a detallar mi vida de tal y tal manera que yo empiezo a transformarme en la persona que Él quiere que yo sea. Por eso es que tú vienes a Dios como eres. Y Dios te llena del Espíritu. Ahí. Llegas a Cristo, eres lleno del Espíritu y comienza la transformación. Eso tiene un nombre. Eso se llama, caramba, te la debo. Pero es cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en uno. Okay. Fíjate que al principio, si te vas al Génesis, la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Pero ¿qué pasaba? El Espíritu se movía dentro de las aguas. ¿Cómo es que el Espíritu Santo está en medio de un desorden? O sea, tú puedes estar lleno del Espíritu Santo y vivir una vida desordenada, tener una iglesia desordenada, tener un negocio desordenado, un matrimonio desordenado, pero estás lleno del Espíritu. Yes. Y aquí es que nosotros a veces decimos, no, que mi iglesia se siente el Espíritu Santo. Pero hay un desorden. Porque el Espíritu estaba, aunque la tierra estaba desordenada y vacía. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el Espíritu abre la boca y comienza a manifestarse, somos invitados ¿a qué? A entrar en el orden divino, a la vida de Dios. Entonces tú vienes a Cristo como tú eres. Te acepto porque amo al individuo. Pero si me dejas procesarte, yo te transformo en quien verdaderamente tú deberías de ser. ¿Me entiendes? Y ese es el proceso. Eso es un proceso tan y tan maravilloso que hace el Espíritu que toma. Es un proceso de toda la vida, brother. Yo tiendo a enviar mensajes por la mañana en un grupo que yo tengo de la familia. Y una vez yo les envié un mensaje que decía, oye, nosotros nos matamos pidiéndole a Dios, Señor, dame carro. Señor, dame este negocio. Señor, dame esto, dame lo otro. Y le estamos pidiendo algo. Le estamos pidiendo algo. Pero nunca le pedimos a Dios que nos haga la persona que va a poder manejar lo que le estamos pidiendo. Decisiones, brother. Tú le dices, Dios, dame una empresa. Pero no dices, Dios, hazme el empresario. Yep. Todo el mundo quiere algo sin tener que convertirse en otra cosa. Dios está... Cuando tú entiendes lo que tú eres, mucha gente va a querer demonizar tu proceso. El caso de Job. Job era un hombre justo, dice la palabra. Y los amigos de Job estaban insinuando que algo estaba haciendo Job mal y por esa razón él estaba pasando la calamidad que estaba pasando. Sin embargo, Job defendía su caso. No, mano. Y en la mente de Job tuvieron que haber pasado muchas interrogantes. Hasta que luego, si usted va a la Biblia y conoce la historia de Job, te das cuenta que todo se le fue restituido. Nosotros tenemos que tener cuidado de no estar nombrando al diablo en lugares donde él no está. Y tenemos que tener cuidado que cuando nosotros no sepamos o en nuestro momento de titubeo que no estemos muy seguros de quiénes somos en Jesús o quiénes somos para Dios, que cualquier persona venga a señalar el proceso en el que tú estés y echa a perder lo que Dios esté haciendo. Aunque honestamente cuando Dios se lanza para alguien no hay quien lo eche a perder, pero tenemos que tener mucho cuidado porque este proceso está siendo parte de la transformación de Dios para tu vida. Tú te pones en las manos de Dios. Por eso es que el amor, mira, el amor de Dios está gratis para todo el mundo. Tú no tienes que cambiar para que Dios te ame. Esa es la realidad. La iglesia, el templo, donde la congregación, se supone que ahí esté libre de venir todo el mundo. Porque Dios ama al individuo. Cuando tú te sientas con un individuo que no cree en Dios, pero está llorando porque su corazón está quebrado porque lo dejó su esposa o lo dejó su esposo, ¿tú crees que Dios no está viendo ese quebranto? Él sí lo creó a imagen. Dios está esperando a alguien que aproveche el momento y le diga, ¿puedo ayudarte?
que sea una imagen correcta de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, cuando nosotros nos vemos envueltos en que le decimos a Dios, ¿sabes qué? Yo digo que sí. Ahora yo empiezo a obtener el resultado y vienen las consecuencias. Volvemos a lo mismo. Vienen las consecuencias de mi decisión. Le dije que sí. Entro en las manos de Dios y ese proceso que me está doliendo es la metamorfosis del espíritu. Me están transformando a ser que el hombre, la mujer de destino y propósito, porque Dios te dijo vas a llegar de punto A a punto B, pero lo que no te dijo es que de punto A a punto B hay un trayectorio que te iba a cambiar y es imposible que a la tierra de cumplimiento tú llegues con la misma mentalidad de la tierra de salida. Porque Dios te ama, tiene que pasarte por un proceso llamado desierto. Pero no es para que hagas campaña ahí. Es para que tú entiendas, Jesús, ¿por quién fue llevado por el Espíritu? Para el desierto, por el Espíritu. El Espíritu fue el mismo que dio órdenes para que él fuera llevado al desierto. Porque en el desierto él se iba a encontrar con él mismo, pero iba a conocer quién era su adversario. Pero iba a ser puesto dentro de una humanidad para que dentro de esa humanidad pudiera demostrarnos a nosotros que se podía vencer. Una vez Jesús entendió su propósito, se acabó el desierto, señores. Y después pasó lo siguiente, descendió en el poder del Espíritu. Tú lo buscas, la Biblia lo dice. Descendió en el poder del Espíritu. Porque luego que tú pasas tu proceso, y en ese proceso se llora, en ese proceso se sufre, pero en ese proceso tienes que tener los oídos bien afinados. Porque cualquier ignorante te puede dar una palabra profética y dañarte lo que Dios está haciendo. Porque acuérdate de algo, cuando tú abres los ámbitos espirituales, se oyen todas las voces. Y tú tienes que discernir cuál es la del Padre y cuál no es la del Padre. Entonces, cuando se abren esos ámbitos, si tú no estás con el discernimiento bien ejercitado, cualquier palabrita te va a desviar porque no has entendido quién eres. Yo soy amado, yo sigo teniendo un propósito, aunque esté en patines hoy en día y no tenga un jaguar afuera. Porque yo sé que en estos patines voy a llegar a mi tierra de propósito. Y en mi tierra de propósito, allí estarán muchas promesas de las que Dios me ha hablado. Fíjate que cuando tú entiendes quién tú eres, tú puedes entender, brother, que lo que te llamaba la atención en el punto A, cuando llegas a punto B ya no te interesa. Porque es Dios derribando un viejo ser para manifestar una nueva creación dentro de ti que pueda sostener lo que Dios quiere hacer. Cuando nosotros estábamos hablando del tema, porque yo hice un research, yo le dije a mami, tenemos que hablar de la madurez espiritual, tenemos que hablar el entender las consecuencias, tenemos que entender toda acción lleva una consecuencia y esto y lo otro, y entre eso, pues obviamente tú mencionaste a Job. Nosotros nos topamos con la historia de David. Tremendo. Entonces, cuando estábamos hablando, mami me dice, la historia de David es muy importante porque ahí es donde te demuestra en la Biblia lo que es tener madurez espiritual. Y obviamente ella me explicó que David se enamoró de una muchacha que estaba casada. Y él vino y cogió y tuvo un bebé con ella. Ese bebé se le muere porque obviamente fue un bebé bajo maldición. Y él mandó al esposo de ella a matar. Y un profeta viene y le dice a David, oye, porque lo mataste a espada, quiero que sepas que lo que te viene ahora va a ser por ir para abajo. Y mami me fue contando poquito a poco todo lo que le pasó a David. Después de eso, o sea, el hijo le tomó el trono, Fue un hogar súper... Fue una familia súper disfuncional. Sí, fue una familia súper disfuncional. Hubo violación, hubo matanza. Su propio hijo mismo lo estaba buscando. Y obviamente es muy importante. Para mí fue chocante porque de David solamente se habla que derrotó a Goliat. Yo he ido a todas las iglesias. Y eso es lo que se habla. Y eso es lo que se habla. David y las piedras y le dio un pedazo a Goliat, lo mató, le cortó la cabeza. Mira, el caso de David, mano, es bien interesante porque David se supone que no cualificara. Fíjate como a veces las maldiciones generacionales no se rompen por falta de conocimiento.
Y déjame explicarte para que tú entiendas. La ley que opera dentro de la toma de decisiones y consecuencias, tú puedes tener consecuencias positivas. Por ejemplo, hoy yo voy a tomar la decisión de comer mejor. Yo estoy prolongando mi vida, mis consecuencias van a ser positivas. Aún en las consecuencias negativas es el idioma de Dios de decirte te amo tanto que tuve que sacar tu pecado a la luz para que no te murieras en él y pudieras cumplir con mi propósito. Consecuencias, idioma de amor. ¿Ves? Cuando tú lo ves de esa manera, tú puedes entender por qué tanta persona es sorprendida. No es que Dios está limpiando la casa, es que Dios ama al individuo que cayó. Y como quizás ya le ha llamado la atención, lo ha redarguido varias veces y no ha hecho caso, tengo que sacarlo a la luz. Porque cuando lo saco a la luz, ese pedacito de vergüenza que pasa va a hacer que enderece su caminar. Y yo te aseguro que después de este proceso no va a ser el mismo. ¿Me entiendes? David no cualificaba, porque David no era parte de los hijos guerreros que tenía Isaí. Según muchos historiadores dicen que era un cuernito que el papá de David tenía. Pero aún así, si Dios estuvo en el futuro, ¿sabes? Dios está en un eterno presente, brother. Dios vio tu futuro, ya vio el producto terminado, ya a Dios no lo sorprendió la caída de David. Él sabía el día, la hora, la fecha, lo que iba a hacer David. Pero aún así le dice al profeta Samuel, úngelo. Porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, más Dios mira el corazón. Aún así Dios le sigue llamando un hombre conforme a mi corazón. Pero volvemos a unas leyes del mundo espiritual que se aplican en lo natural y tiene consecuencias. Un hombre conforme al corazón de Dios, amado por Dios, pero en ciertas áreas de su carácter no las pudo sujetar. Y eso trajo unas consecuencias en su familia catastróficas. Trajo un rey Salomón que, siendo el hombre más sabio del mundo, no pudo contener su apetito sexual por mujeres. Y las mujeres, dice la Biblia, que tenía Salomón, desviaron su corazón del verdadero Dios. Él fue el que tenía mujeres de diferentes lugares y le creaba los altares. Y le hacía diversos altares, porque hay unas consecuencias que toman lugar cuando el carácter no es trabajado. Entonces, cuando tú amas, esto es algo que es tan importante, que nosotros somos producto de las consecuencias, brother. ¿Me entiendes? O yo aprovecho las consecuencias para levantarme y decir, hello, yo necesito ayuda. No lo sé todo. O yo aprovecho las consecuencias para justificar lo que estoy y seguir viviendo una vida irresponsable y después culpar al mundo entero. Todo el mundo tiene culpa, menos yo. Yo soy producto de las consecuencias. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo en medio de todo esto yo voy a permitir que esta conducta, que estas consecuencias afecten mi conducta? Porque todo lo que afecta a tu conducta se convierte en un patrón, y un patrón es una actitud que te gobierna. Tú puedes ser un hombre que ama a Dios, pero tener una actitud que te gobierna en una lascivia. No puedes ser hombre de una sola mujer. Tienes una incontinencia que todo el tiempo tienes que estar buscando una aventura. Pero amas a Dios. Mira qué cosa. Amas a Dios, pero tienes un problema con la boca. No puedes parar de hablar del hermano. Tienes un problema con la contienda, con el chisme. Tienes un problema con sujetarte a la autoridad. Son cosas que se llevan a donde se tienen que llevar, a donde el Padre, a donde el Creador que me dio acceso, que me invita a la mejor vida. Pero no olvidemos que Dios tiene instrumentos disfrazados de hombres y mujeres para que en la tierra del cumplimiento nosotros podamos desenvolvernos y aprender lo que no sabemos. ¿Ves? La gente dice, el llamado es irrevocable. Claro que sí. Pero no te creas que tú vas a llegar por tu propia cuenta porque tienes un llamado. ¿Me entiendes? Antes de que Dios te exalte, tienes que bajar primero. Y tienes que ser confrontado con tu yo. Las estadísticas dicen que la mayoría de los predicadores, más del 60% de los predicadores que están viajando a las naciones, no oran.
no entran, no tienen un lugar secreto de intimidad con el Padre. Y estamos tan escasos del entendimiento que ya no invitamos a la gente a las iglesias porque el Padre me afirme quién es Él, sino por la influencia que tenga en las redes. Y eso es peligroso. ¿Me entiendes? Porque cuando yo conozco quién soy, cuando yo entiendo quién soy, yo conozco que aún ese proceso en el que me están ajustando tuercas, en el que un pastor me está llevando a la mesa y diciendo, no, papá, tú tienes que aprender esto y esto y esto, es Dios hablándome en el amor. Tú tienes que entender que todo lo que te está pasando es consecuencia de quien tú eres. Y te quiero hacer una pregunta, pues porque esa estadística me acaba de volar la mente. Cuando en uno de los mensajes, famosos mensajes que yo envié, yo dije que nosotros los seres humanos, el cerebro de nosotros, todas las memorias que nosotros guardamos es para solucionar problemas más rápidos. ¿Ok? So, por ejemplo, tú encierras a un gato dentro de una caja y tú le enseñas que si le das este botón se abre una puerta y al otro lado hay comida. Lo aprende. La primera vez el gato se va a tardar sus 5 o 6 minutos en lo que encuentra el botón y le da. Después puede que se tarde 3 minutos, 2 minutos, así. Y de momento tú lo pones en la caja, él va a ir, va a tocar y se va. Y los seres humanos somos iguales. Somos cuestión de conocimiento para resolver los problemas. Yo les expliqué a ellos, yo les dije, oye, el problema que hemos tenido como creyentes es que hemos dejado que nuestro conocimiento vaya por encima de la fe. Yes. Porque cuando venimos a ver, nosotros sabemos que si oramos, cosas buenas van a pasar. Pero la primera vez que oramos con una fe porque no teníamos conocimiento de que cuando nosotros oramos de corazón, por eso es que cuando eres un nuevo convertido, tú oraste, sentaste o te arrodillaste, oraste, lloraste, sentiste la presencia, tu diantre tenía una fe súper brutal. Pero ya tu mente como que guarda ese recuerdo y la próxima vez que oras, oraste, no lloraste, no sentiste ese fuego que tú mismo causaste. Porque obviamente yo tengo la dicha de poder decir que sé cómo se siente cuando yo oro con fe, cuando yo oro entregando el alma y cuando hago una oración de rutina. Claro. Una oración que por conocimiento yo sé. Dios mío, te entrego todo en tus manos, haz lo que tengas que hacer. Mira, el conocimiento es bueno, pero hay que tener cuidado. La palabra que estaba hablando ahorita del proceso del Espíritu se llama la regeneración del Espíritu. Es cuando el Espíritu Santo comienza a transformar el pensamiento y el pensamiento se transforma a través del conocimiento. Ahora bien, ese conocimiento tiene un propósito. El conocimiento que yo obtengo, que el Espíritu me permite tener y que yo me doy a la tarea de invertir, de estudiar, de comprar libros, de estudiar en lugares donde yo pueda aprender algo más que un marco religioso, es porque el deseo del Padre es que yo ilumine a otros con eso. Entonces, cuando eso sustituye, como tú dices, una vida devocional, es porque me he envanecido con lo que cargo. ¿Ves? Entonces, cuando yo soy invitado a la clase de vida que Dios quiere que yo tenga, yo tengo que despojarme. Cuando yo empiezo a despojarme de todo aquello que yo pienso que soy, entonces Dios puede trabajar en mí. El evangelio es hermano. Cuando Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Estas cosas no se hablan porque no son muy románticas. No son muy motivadoras. No venden. No venden. ¿Me entiendes? Ahora lo que tú quieres es escuchar que, mano, la casa, el carro viene, chévere. Perfecto, mano. Porque no hay ninguno que se acerque a Dios que quede en miseria. Pero el evangelio, cuando yo puedo entender que las dos esferas que operan dentro de la toma de decisiones, la espiritual y la natural. La espiritual, algo sucede desde el día que yo digo que sí a Jesús. Entro a una manifestación que a veces yo ni la siento, pero la realidad bíblica es que me dice que estoy entrando a que soy nueva criatura. El problema con usted y conmigo no es que no seamos nueva criatura.
No es que te caíste ayer y ya Dios fue con un borrador a borrar tu nombre del libro de la vida y tú tienes que rogarle para que lo reescriba. El problema no es ese. El problema es entender quiénes somos. El que está en Cristo, nueva criatura es. No nueva criatura va a ser. No, quizás es nueva criatura. Si ora hoy más que ayer es nueva criatura es. Pero ¿por qué no crecemos? Porque no entendemos quién somos. Lo que la palabra dice. El que está en Cristo, ¿qué es? Nueva creación. Las cosas viejas pasaron. No te está hablando esto como para regañarte. Te está diciendo, Tirito, ¿sabes qué? Necesitas entender algo. Tú eres otra cosa, aunque ahora no estés viviendo. Aunque no estés apercibido de esto. Antes yo iba al lugar secreto a orar con mi padre, a hablar con el Espíritu Santo por miedo a que no me cayera la macacoa, a que, el juicio de Dios no viniera sobre mí. Ahora es mi lugar secreto, pero ese lugar es de deleite. Necesito hacer una pausa en toda la informática que tengo en todo el día para escuchar la voz de mi papá, que me dirija, que me diga qué debo de hacer. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que verdaderamente empieza a operar dentro de la mente de una persona que empieza a conocer quién es. Yo estoy en Cristo, yo soy nueva creación. Ahora yo tengo que caminar sobre esa naturaleza. El problema de un sistema religioso es que no te enseña a caminar en la naturaleza nueva que tú eres ya. Es que quiere hacerte pensar a ti que esto de que ser nueva criatura tiene que ver de cómo tú te sientes hoy o cómo te sientes mañana. No, esto es una realidad. Y yo te aseguro que el día que tú te enamores de esa realidad vas a querer crecer en ella. Se acabó tu tiempo de titubeo. Se acabó tu tiempo de estar pensando si vas a servirle a Dios. Tú vas a querer conocer más. El problema de nosotros no es que no seamos, es que somos, pero no lo sabemos. No nos lo están enseñando en las iglesias. No se habla casi de Jesús. Y eso es un problema. Porque cuando Jesús sea manifestado en nuestras iglesias, yo te aseguro que pasa algo maravilloso. ¿Me entiendes? Pero para eso hay que entender, ok, espérate, ¿cuál es la relación que yo tengo con el Padre que me llamó? La Biblia, si tú te vas a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, puedes entender, relacionarte con el Dios Emanuel, con el Dios entre nosotros. Pero cuando empiezas Hechos, conoces la historia de una iglesia, de una gente que hicieron cosas maravillosas, pero empiezas Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, y empiezas a entrar en algo que se llama la identidad de un hijo de Dios. Por eso es que Pablo le habla a los Gálatas y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó a ustedes para alejarlos de la verdad? ¿Por qué? Porque le estaban diciendo a ellos, si ustedes hacen esto, si ustedes hacen lo otro, entonces son salvos. Entonces Pablo le está diciendo, no, ustedes tienen que entender quiénes son ya. Si ustedes entienden quiénes son, ustedes van a poder manifestarlo a otros. La razón por la cual a la iglesia del siglo XXI, en Estados Unidos específicamente, ha parado de evangelizar es porque no sabe lo que es. Tú no puedes llevarle a otro lo que tú no conoces. Tú no puedes darle a otro lo que tú no cargas. Pero cuando yo entiendo lo que soy, papá, ya esto no depende de cómo yo me sienta hoy. Es que hay una verdad que me guarda. Y yo entiendo que si estoy viviendo consecuencias, las consecuencias son el fruto del amor de Dios para enderezar mi camino y yo seguir hacia donde Dios tengo que ir. Y pregunta que te hago. ¿Por qué? Y esto te lo voy a hacer a ti personal, porque obviamente te lo hablamos fuera de cámara. ¿Cuál es la razón por la cual las personas se pierden cuando vienen a los caminos? O sea, como que se pierden los perdidos en el camino. Perdidos en el camino. Mira, mano, cuenta la historia bíblica, cuenta el libro de los Hechos, si no me equivoco, puede que me equivoque. Pero estoy bastante seguro que ponían un cojo frente a la puerta del templo a pedir dinero. Y fíjate que el templo era un lugar conocido porque la gente iba a orar y a buscar dinero y a buscar perdón de Dios y hacer sus ritos. Y este cojo lo ponían ahí. Este cojo estaba pidiendo día y noche. Hasta que un día llega Pedro y Pedro le dice, mírame, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesús, levántate. Y dice la palabra que él tomó sus cosas y se levantó. Como ese cojo, como ese mendigo, hay muchos en el camino. Hay muchos que están en el camino, pero que se perdieron en el camino. Muchos nos hemos perdido en el camino. ¿Por qué sucede esto? Por varias cosas. El ego. Yo sé mucho de esto. Yo no tengo por qué sujetarme a gente que sepa menos que yo. El descuido espiritual. La falta de oración. Fíjate que lo más básico que se supone que nosotros tengamos es una vida de oración. Y es ahí donde la mayoría de los creyentes fallan. Es imposible que tú disiernas las artimañas del enemigo si tú no tienes una vida de oración. Imposible. Es imposible que tú puedas discernir la voz del Espíritu sin una vida de oración. Imposible. Es imposible que tú puedas discernir lo que Dios tiene para tu vida. Imposible si no oras. Y esto es algo que se oye tan básico. Pero es ahí donde la gente falla. Es ahí donde fallamos. Nos perdemos en el camino porque no nos enseñan quiénes somos. Nos enseñan religión, dogmas. Nos enseñan tantas cosas menos quiénes somos. Entonces, ahora yo estoy en una carrera de vida donde voy a cometer tantos errores. Me voy a caer, me voy a levantar, pero ¿sabes cómo tú sanas a alguien que se cayó? Recordándole quién es. Yeah. Cuando tú le recuerdas quién es, tú vas a ver que esa persona se va a sujetar, va a vivir las consecuencias. Tiene que vivirlas. Porque si no las vive, no madura. Pero se va a levantar y va a conquistar doble, triplemente lo que antes no pudo, porque ha entendido algo que no entendía antes. Nunca seremos lo suficientemente grandes como para que alguien no nos dirija o nos ponga los pies en la tierra. El líder principal de la iglesia, usted pastor, apóstol, usted no es el que se la sabe toda. Necesitamos gente común que esté viendo lo que nosotros no vemos y nos digan, pastor, ten cuidado aquí, ten cuidado acá, y te ayuden y estén en el consejo. Por eso la palabra dice que nos sujetemos los unos a los otros. Eso incluye al líder. Pero a veces hay líderes que piensan que eso no los incluye a ellos. No, eso es para los del pueblo, los que todavía no tienen título. Nos incluye a todos. ¿Por qué me da ese consejo? Porque tu consejo, aunque tú seas el que barres el patio, me puede cambiar la vida a mí, que soy el que predico. Y viceversa. Pero cuando nosotros no entendemos, andamos años pretendiendo que no sabemos el camino, pero que estamos lejos de él. No sé si con eso te pude contestar algo. Claro que sí. Y si llegaste hasta aquí, quiero recordarte que por favor te suscribas, prendas esa campanita, vayas a la caja de comentarios, le dejas ahí, nos comentes cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier argumento, cualquier cosa, lo que te dé la gana a ti. Nosotros somos felices. Yes. Y esto ha sido otro jangueo de los viernes. Entendamos lo que somos. Eso es así. Y la semana que viene venimos con otra clase más que va a volarte la cabeza como nos acaban de volar la cabeza en este. Yes. Así que ya ustedes saben, estamos en todas las redes sociales bajo Sets TV. ¿Cuáles son tus redes? Tengo Sin Miedo al Éxito en YouTube. Sin Miedo al Éxito me puedes encontrar como Rica Red o Irving Pagán. Cualquiera de las dos. Ahí por Instagram. Ya ustedes saben, mi gente, este ha sido otro jangueo de los viernes con Roberto Ramos, Irving Pagán, bajo el tema Entendamos lo que somos. Yes.